Una niña que pierde su mejor amiga. Un abuelo que pierde su vida entera. Una vaca que cambió la historia del campo colombiano. Sofía, la nieta de don Miguel de 7 años, abrazaba a su vaca Mariposa todos los días. «Abuelico, ¿por qué Mariposa no se mueve?», le preguntó cuando la encontró inmóvil en el potrero. El viejo campesino no sabía cómo explicarle que Mariposa había muerto, porque con Mariposa murieron los 40 años de trabajo de don Miguel, la única fuente de ingresos de su familia, y la mejor amiga de la pequeña Sofía. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia más conmovedora del campo colombiano. Porque lo que pasó en la finca de don Miguel no solo cambió la vida de una familia rural, sino que revolucionó la ganadería de todo el país. ¿Alguna vez has visto a un niño perder algo que amaba profundamente? Esta historia te va a demostrar que a veces los dramas más pequeños pueden generar los cambios más grandes. Don Miguel Rodríguez llevaba 40 años criando vacas en San Antonio, un pequeño pueblo del Tolima perdido entre las montañas. Era lo que quedaba de una generación de ganaderos que había visto cómo sus vecinos abandonaban el campo uno por uno, buscando mejores oportunidades en las ciudades. A los 73 años, don Miguel tenía 12 vacas lecheras que eran más que animales para él. Eran compañeras de toda una vida. Conocía a cada una por nombre, sabía sus personalidades, sus manías, sus ciclos. Mariposa, la vaca favorita de su nieta Sofía, había sido criada a mano desde ternera. «Esas vacas no son solo mi negocio», le decía don Miguel a quien quisiera escucharlo. «Son mi familia, mi propósito, mi razón de levantarme cada mañana». La finca de don Miguel era modesta, 15 hectáreas de pasto natural, un establo construido con sus propias manos y una casa de adobe donde vivía con su hija María y su nieta Sofía desde que enviudó 5 años atrás. Todo comenzó un lunes de marzo cuando don Miguel encontró a Esperanza, una de sus vacas más productivas, con síntomas extraños: fiebre alta, falta de apetito, dificultad para caminar. En 3 días, Esperanza había muerto. «Debe ser algo que comió», pensó don Miguel, «o tal vez la edad». Pero cuando Canela y Bonita comenzaron a mostrar los mismos síntomas, entendió que algo grave estaba pasando. En una semana, 4 vacas habían muerto. En 2 semanas, 8. Don Miguel vendió sus ahorros para traer un veterinario privado, desde Ibagué, pero el diagnóstico fue devastador. Es una enfermedad viral desconocida, se está extendiendo por toda la región, no tenemos cura. María, la hija de don Miguel, trabajaba como secretaria en el puesto de salud del pueblo, ganando un salario mínimo. Con las vacas enfermas, los ingresos de la familia se habían reducido a casi nada. «Papá», le dijo María una noche, «tal vez deberíamos considerar vender la finca e irnos a la ciudad». Don Miguel la miró con ojos llenos de dolor. «Hija, esta tierra es lo único que sé hacer. Si no puedo ser ganadero, no sé qué puedo ser». El momento más devastador llegó un jueves por la mañana. Sofía, como cada día antes de ir a la escuela, corrió hacia el establo para saludar a Mariposa, pero la encontró inmóvil en su corral. «Abuelito, ven rápido», gritó Sofía. «Mariposa está durmiendo, pero no despierta». Don Miguel corrió hacia el establo y confirmó sus peores temores. Mariposa, la vaca que Sofía había criado como si fuera una mascota, había muerto durante la noche. «¿Por qué no despierta, abuelito?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. «¿Está enferma? ¿Podemos llevarla al doctor?». Don Miguel se arrodilló junto a su nieta y por primera vez en décadas lloró abiertamente. No solo lloraba por Mariposa, sino por todo lo que representaba: el fin de su forma de vida, el fin de una tradición familiar, el fin de su identidad como ganadero.
Mariposa se fue al cielo con las otras vacas, le explicó a Sofía con voz quebrada, pero nos va a cuidar desde allá. Esa noche, con solo 3 vacas vivas de las 12 que tenía 2 meses atrás, don Miguel tomó una decisión desesperada. Llamaría directamente al presidente. Don Miguel había visto en las noticias que el presidente Gustavo Petro hablaba mucho sobre la Colombia rural y el apoyo al campo. Con la ingenuidad de un hombre que no tenía nada que perder, buscó el número de la Casa de Nariño en Internet y marcó. «Buenos días», dijo cuando la operadora contestó. «Necesito hablar con el presidente Petro. Soy ganadero y mis vacas se están muriendo». «Señor, el presidente no puede atender llamadas directas de ciudadanos. ¿Puede escribir una carta o...?» «Señorita», la interrumpió don Miguel con una voz que mezclaba autoridad y súplica. «Tengo 73 años, llevo 40 años criando vacas y me quedé con solo 3. Mi nieta llora todos los días porque murió su vaca favorita. Si el presidente realmente se preocupa por el campo, necesita saber lo que está pasando aquí». Algo en la voz de don Miguel conmovió a la operadora. «Déjeme ver qué puedo hacer», le dijo. 3 horas después, el teléfono de don Miguel sonó. Del otro lado de la línea estaba Gustavo Petro. «Don Miguel, soy el presidente. Me dijeron que está perdiendo sus vacas por una enfermedad». Don Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Con voz temblorosa le contó toda la historia: las vacas muertas, la enfermedad desconocida, la situación económica desesperada, las lágrimas de su nieta. «Presidente», terminó don Miguel, «yo no le pido plata, le pido que nos ayude a salvar las vacas que quedan, porque si no, todo el pueblo va a quedar sin ganaderos». 2 días después de la llamada, una noticia corrió por todo San Antonio como pólvora: el presidente vendría al pueblo. Los vecinos no podían creerlo. Algunos pensaban que don Miguel había inventado la historia. Pero el sábado por la mañana, una caravana presidencial llegó por la carretera destapada que conducía a la finca de don Miguel. El pueblo entero se había reunido para ver al presidente, pero Petro tenía una sola prioridad: conocer las vacas de don Miguel. Cuando Petro bajó del vehículo oficial, don Miguel lo esperaba en la entrada de su finca vestido con su mejor camisa y su sombrero de los domingos. A su lado estaba Sofía, tímida pero curiosa. «Don Miguel», dijo Petro estrechándole la mano, «vine a conocer personalmente la situación. Quiero ver sus vacas y entender qué está pasando». Don Miguel los guió hacia el establo. De las 12 vacas que tenía 2 meses atrás, solo quedaban 3: Esperanza Nueva, Dulce María y Corazón. Las 3 mostraban signos de debilidad, pero aún estaban vivas. «Presidente», dijo don Miguel, «estas son las sobrevivientes, pero no sabemos cuánto tiempo más van a aguantar». Sofía se acercó tímidamente a Petro. «Señor presidente, ¿usted puede hacer que regresen mis vacas?». Petro se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «No puedo hacer que regresen las que ya se fueron, Sofía, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para que estas 3 se pongan fuertes y sanas». En el establo de don Miguel, rodeado por las 3 vacas sobrevivientes y con Sofía tomándole la mano, Petro tomó una decisión que cambiaría la ganadería colombiana. «Don Miguel», dijo el presidente, «lo que está pasando aquí no puede seguir pasando. Voy a crear el programa de apoyo ganadero más grande en la historia de Colombia». Don Miguel no entendía completamente lo que eso significaba, pero algo en la voz de Petro le dijo que era serio. «¿Qué significa eso, presidente?». «Significa que van a venir veterinarios del gobierno a cuidar sus vacas. Significa que vamos a investigar esta enfermedad hasta encontrar la cura. Significa que nunca más un ganadero colombiano va a perder sus animales por falta de atención médica».
Petro sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Ministro de Agricultura, necesito que mañana mismo esté aquí un equipo de veterinarios del ICA. Sí, mañana. Y traigan todo lo necesario para hacer análisis completos. Luego llamó al ministro de Salud. Necesitamos tratar esta enfermedad como una emergencia nacional. Si se extiende a otras regiones, podríamos perder miles de cabezas de ganado. Sofía observaba fascinada cómo el presidente organizaba ayuda para sus vacas con la misma seriedad con la que probablemente organizaba asuntos de Estado. ¿De verdad van a venir doctores para mis vacas?, le preguntó a Petro. Los mejores doctores de vacas del país, le respondió con una sonrisa. Y tu abuelo va a ayudarles, porque él conoce mejor que nadie a estos animales. Una semana después de la visita a la finca de don Miguel, Petro anunció desde la Casa de Nariño la creación del programa Ganadería para Todos, la iniciativa más ambiciosa de apoyo al sector ganadero en la historia de Colombia. El programa incluía un veterinario público en cada municipio ganadero del país, vacunación gratuita para todo el ganado nacional, programa de emergencia para enfermedades desconocidas, créditos blandos para reposición de ganado, seguros ganaderos subsidiados por el Estado. Este programa, explicó Petro en su discurso, nació en el establo de don Miguel, cuando una niña de 7 años me preguntó si podía hacer que regresaran sus vacas. No puedo resucitar a Mariposa, pero sí puedo asegurarme de que ninguna otra mariposa muera por falta de atención veterinaria. Don Miguel seguía la transmisión desde su sala, acompañada de Sofía y María. No podía creer que el presidente hubiera mencionado a Mariposa en cadena nacional. «Abuelito», le dijo Sofía, «¿escuchaste? El presidente se acordó de Mariposa». «Sí, mijita», respondió don Miguel con lágrimas en los ojos. «Mariposa va a ser recordada para siempre». 3 meses después de la visita presidencial, la finca de don Miguel era irreconocible. Las 3 vacas sobrevivientes no solo se habían recuperado completamente, sino que el gobierno había proporcionado 6 vacas lecheras más como parte del programa de reposición. El veterinario asignado al municipio, el doctor Carlos Mendoza, visitaba la finca 2 veces por semana. Había identificado la enfermedad que había matado a las vacas de don Miguel, una variante desconocida de fiebre aftosa que se había desarrollado en la región debido al cambio climático. Don Miguel, le explicó el doctor Mendoza, usted fue el primer ganadero en reportar esta enfermedad. Gracias a su llamada al presidente, pudimos identificarla y crear la vacuna antes de que se extendiera a otras regiones. Sofía había superado la pérdida de Mariposa, pero había desarrollado un amor aún más profundo por los animales. Ahora ayudaba al veterinario durante sus visitas, aprendiendo sobre el cuidado de las vacas. Cuando sea grande, le dijo Sofía a su abuelo, voy a ser doctora de vacas, como el doctor Carlos, así podré cuidar a todos los animales que estén enfermos. Don Miguel sonrió. Su nieta había encontrado su vocación gracias a la tragedia que habían vivido. Un año después de la muerte de Mariposa, San Antonio se había convertido en el pueblo modelo del programa Ganadería para Todos. Tenía el primer centro de salud animal rural de Colombia, donde ganaderos de toda la región llevaban sus animales para recibir atención gratuita. Don Miguel, a los 74 años, se había convertido en una especie de embajador del programa. Viajaba por otros pueblos ganaderos contando su historia y enseñando a otros campesinos sobre la importancia del cuidado veterinario. La muerte de Mariposa, decía don Miguel en cada una de sus charlas, nos enseñó que los animales no son solo negocio, son familia. Y como familia merecen los mejores cuidados posibles. El programa había beneficiado a más de 50,000 ganaderos en todo el país. La mortalidad del ganado por enfermedades prevenibles se había reducido en un 80%.
Los pequeños ganaderos como Don Miguel ya no tenían que elegir entre alimentar a sus familias y cuidar a sus animales. En la finca, Don Miguel había construido un pequeño monumento a Mariposa, una placa de mármol con su nombre y la fecha de su muerte. Debajo, una inscripción que decía: Mariposa, la vaca que cambió Colombia. Cada día, antes de ordeñar, Don Miguel y Sofía se detenían frente al monumento para recordar a la vaca que había transformado sus vidas y las de miles de ganaderos colombianos. Gracias, Mariposa, susurraba Sofía cada mañana, por enseñarnos que hasta las vacas pueden cambiar el mundo. Amigos, la historia de las vacas de Don Miguel nos enseña que los dramas más pequeños pueden generar los cambios más grandes, que una niña que llora por su vaca puede conmover a un presidente más que cualquier informe técnico, que la verdadera política se hace no en los despachos, sino en los establos donde la gente vive su realidad diaria. Mariposa no solo fue la vaca favorita de Sofía, fue el símbolo de que en Colombia, cuando el gobierno escucha el dolor del campo, puede transformar la realidad de miles de familias rurales. ¿Has tenido alguna mascota o animal que haya marcado tu vida? ¿Conoces alguna historia similar de apoyo gubernamental que haya cambiado comunidades rurales? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con la vida en el campo. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, compártela con alguien que ame a los animales o que crea en la importancia del apoyo al sector rural. Suscríbete para más historias que demuestran que cuando los líderes escuchan con el corazón, pueden crear programas que cambien vidas. Recuerda, en un mundo donde es fácil olvidar el valor de lo pequeño, ser la persona que entiende que cada vida importa es el acto más poderoso que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos, que la historia de Mariposa nos recuerde que los mejores programas de gobierno nacen del amor, no de las estadísticas.